Bueno, muy buenas noches. Entonces continuamos con esta segunda parte de nuestra entrevista de nuestro conversatorio con Javier Ardila, gerente general de la Asociación Nacional de Productores de Leche de Colombia, ANALAC. Entonces vamos a esperar a que todos se unan, vamos a esperar a que todos volvamos y nos reconectemos para seguir con esta muy importante discusión. Bueno, bueno, ahí ya estamos conectados, Javier. ¿Cómo Sí, estás? señor. Me imagino tu hijo, Ajá. ¿verdad? Qué bueno, la Juan generación Diego. número 4 de Casa de Lata, Juan Diego. Sí, señor, Ah, bueno, muy bien. Cuarta generación así en Casa de será, Lata, ¿así será? ¿Te gustan las vacas? Sí, la cuarta. Que si la le gustan las cuarta. vacas. Me encantan. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que te gusten las vacas. Excelente. Muy bien, Listo. muy bien. Bueno, entonces, Javier, entonces ya entendimos, hicimos un recorrido por Casa de Lata, hicimos un recorrido por los comienzos de Analac, hicimos un recorrido por entender cómo funciona en grandes rasgos la gremialidad del sector ganadero y del sector lechero colombiano. Hicimos un recorrido por entender cómo se articula la industria, cómo se articula el sector productor, cómo nos articulamos con el gobierno. Pero yo creo que ya vamos llegando a un punto bien importante que es el país ganadero actual, Javier. Cuéntanos un poco del país Ujú. ganadero actual y de sus fortalezas y sus oportunidades, porque creo que es muy importante que como ganaderos de este país entendamos muy bien que para ser competitivos debemos empezar por reconocer en dónde estamos parados. ¿En dónde está parada hoy la Colombia productora de leche? Bueno, eso tiene tan largo como ancho. Eh, Colombia, mm, a través de la resolución 012 y del Ministerio de Agricultura, en su momento, cuando empieza a regular el precio de la leche a través de una resolución donde da unos parámetros, porque el Consejo Nacional Lácteo se reúne en esa época y se pone de acuerdo en que la leche se va a medir por grasa, por proteína, por unidades formadoras de colonia y por otros parámetros interesantes para hacer las reglas claras en la compra y en la producción de leche. Todo eso con miras en que los productores de leche entreguemos una leche que satisfaga las necesidades de nuestros clientes. Entonces, en esa resolución, la industria queda, digamos, comprometida a entregar la información a la unidad de seguimiento de precios del Ministerio de Agricultura, donde esa industria se compromete a entregar cuánta leche compró, en dónde la compró, a qué ganadero le compró, a quién le vendió, a cómo vendió. Y digamos, esa información la recibe la unidad de seguimiento de precios y eso hace que nosotros como país hoy en día tengamos una información mucho más transparente y mucho más verídica sobre lo que nosotros producimos como colombianos. En algunos momentos, la leche en el transcurso de las temporadas hemos llegado a entregar casi hasta 10 millones de litros de leche al día que pasan por la industria procesadora. Esa industria procesadora se nutre de 400 empresas que son las que entregan la leche que compran la leche y que reportan a la unidad de seguimiento de precios. De esas, Tenemos un problemita en la conexión, vamos a ver si, a ver, vamos a ver si mejora la conexión. Javier, te estamos perdiendo.
Las personas que están conectadas en este momento nos escuchan. ¿Es la conexión de Javier o los que están conectados en este momento nos escuchan? Por favor, nos confirman. Sí, nos escuchan. Entonces vamos a ver qué está sucediendo con Javier. Está sucediendo. Se le fue la señal. Vamos a ver qué pasa. Un segundo, por favor. A ver. Entonces son las cosas de la tecnología que a veces suceden. Vamos a esperar a que Javier vuelva a unirse y de esa forma poder seguir adelante. Ya estamos viendo cómo vamos solucionando. Bueno, y mientras tanto, ¿por qué no nos cuentan de qué lugares del país o de qué lugares, de qué países se están uniendo? Una cita más en nuestro conversatorio para dentro de 8 días. Tenemos un conversatorio muy interesante, un conversatorio que les va a encantar y va a ser una excelente sorpresa para esta noche y para dentro de 8 días. Entonces ya nos estamos conectando nuevamente con Javier. Perfecto, Javier, ¿estás ahí? Sí, señor, perfecto. Perfecto, Javier. Entonces, nos estabas contando. Quedamos en el tema de los 10 millones de litros que van para la industria. Sí, entonces, hoy en día el acopio no está tan alto, está por ahí alrededor de 8.600.000 litros diarios, y esa leche es la que reportan la industria, las 400 industrias, a la unidad de seguimiento de precios. Y como les decía, las 10 empresas más grandes de Colombia están entregando alrededor de 7 millones de litros de leche al día, y las otras 390 entregan 2 millones de litros de leche para una media dependiendo de la época, de 9 millones de litros, pero eso es una cifra redondeada. El valor exacto son como 8.700.000 litros que reporta la unidad de seguimiento de precios. De eso estamos alrededor de unos 10 a 15% del volumen de leche que se queda en las fincas como autoconsumo, como la cría de terneras, la leche no apta para consumo humano, los calostros y ese tipo de leche que finalmente no se logra comercializar. Y el resto de leche, hay un porcentaje que es de lo que llaman la informalidad, que no se comercializa a través de los canales formales, que es la industria. Esa es la información y eso es lo que reporta el país. De eso hay muchas teorías. Yo tengo otra teoría y es que Colombia no produce tanta leche como se ha venido repitiendo todos los últimos años. Porque según la información de eso que se ha venido repitiendo año tras año, dicen que hay una informalidad del 50%. O sea, tenemos 9 millones de litros de leche que se acopian de manera formal y el otro 50% supuestamente son otros 9 millones de litros de leche al día. Pues eso no suena lógico y no suena coherente cuando las mayores empresas, un tipo Colanta que está acopiando alrededor de 2.350.000 litros diarios hoy en día, Colanta tiene camiones, plantas, está presente por todo el país, una Alpina que está alrededor de 1.100.000 litros diarios de leche, y entre ellas dos están haciendo 3,5 millones de litros, 3.600.000 litros diarios, 3,5 millones.
Y esas dos empresas, fíjense que están acaparando ya casi el 50% de los 7 millones de litros que se mueven en el país. Y esas dos empresas están presentes en todas las tiendas, en todos los supermercados, en todas partes uno encuentra productos de estas dos empresas. Y por otro lado, pues si fuera cierto esos 9 millones de litros informales, pues tendría que aparecer por algún lado, tendríamos que ver esas fábricas, tendríamos que ver esos camiones, tendríamos que ver toda esa logística que le cuesta tanto trabajo y le cuesta tanto esfuerzo tanto a Colanta, Alpina, Alquería, Algarra, Parmalat, a todos ellos llegar hasta el consumidor y resulta que supuestamente en el lado oscuro de la fuerza existen 9 millones de litros que nadie sabe, pero que supuestamente sí existen. Lo curioso es que en épocas de pandemia como la que estamos hoy sucediendo, se supone que todos esos cantidad de litros son pan de bonos, pan de quesos y pizzerías, queso para pizzerías. Y decimos, oiga, el hábito de consumo cambió y las cafeterías están cerradas y no están ni la gente no está comiendo ni tanta empanada, perdón, ni tanto pan de bono, ni tanto pan de yuca, ni nada de eso. Entonces no es lógico perdón, almojábana, no hay lógica que esos 9 millones de litros ahora no aparecen. Estaríamos en un momento de enlechada y estaríamos en una complicación. Pero yo pienso, y yo he venido sosteniendo, que esa verdad a medias, que ya de tanto repetir una mentira se va convirtiendo en una verdad, esa verdad, entre comillas, pues la han repetido tanto durante tantos años que el día que aparezca el dato verdadero, que van a decir Colombia, medimos toda la leche y nos dio esta información que es cierta, ¿qué va a decir todo el mundo? No, eso es mal, eso no puede ser porque no la van a creer, porque ya la verdad va a superar, esa falsa verdad va a superar a la verdad de verdad. Ese, digamos, desde el punto de vista de la informalidad. Una lechería especializada de trópico alto y tiene una lechería especializada que se está empezando a desarrollar en trópico bajo, Bueno, donde tenemos... Señor. Pero entonces, Javier, para hacer un breve resumen, porque me parece bien importante ir cerrando los capítulos. En Colombia, por mucho tiempo siempre nos han dicho que la industria lechera produce 18 millones de litros, de los cuales 9 millones son formales, de los cuales 9 millones son informales. Entiéndase por formales los que van a través de la industria formal. ¿Qué es la industria formal? Las pasteurizadoras que cumplen con todos los requisitos, que están agremiadas, que están afiliadas, o sea, parte de esa industria formal. Llámese un Colanta, Alpina, Alquería, el Recreo, bueno, etcétera. Y está la parte informal, que son los que no aparecen a través de ninguno de esos canales, sino lo que conocemos como la leche del jarreo, que sería esa leche que se reparte casa puerta a puerta, o esa leche que se produce con queso artesanal hecho en la finca, que va a las pizzerías, bueno, etcétera. Lo que tú estás planteando como Analac es que esa parte informal o esa parte que no se sabe no es tan grande como se ha venido diciendo, que es mucho más pequeña, porque la lógica la lógica está en esos cruderos tendrían que tener como esa logística y demás que por lo menos ser un poquito comparable a la que tiene la industria formal. Desde ese punto de vista, entonces, Javier, ¿cuántos litros desde tu punto de vista se producen en Colombia? No, pues ese entrará a otro A tema de especular. ese es a Correcto, especular. Yo correcto. pienso a nivel internacional, la leche informal se mueve entre un 25 y un 35%. Esa es, digamos, la media mundial. Entonces, bajo ese orden de ideas, Colombia debería estar más o menos en esa misma informalidad, en esos mismos rangos de informalidad. Pero el dato no son 18 millones y medio, son 19 millones 700 mil litros según la producción de leche. Entonces, pues eso entra en ese rango de especulación que es bastante incierto. Y yo pienso más bien que nosotros como Colombia tenemos es que generar una política de
agropecuaria con base en la información que sí realmente estamos midiendo y sí realmente podemos dar fe de que eso existe y no generar una política con algo que es una cortina de humo y algo que es un distractor. Y es un distractor por una cosa, Francisco, y es que cada vez que llega un ministro de Agricultura, que en los últimos 50 años o 100 años del Ministerio de Agricultura, decía uno exministro, han pasado más de 100 ministros. Entonces, donde apenas un ministro de Agricultura está aprendiendo del tema y está conociendo de lo que es la agricultura, porque es que la leche es una de las 18 o 19 cadenas productivas que tiene que manejar el Ministerio de Agricultura, ese ministro se está empapando apenas del tema y lo cambian. Entonces, eso no logramos tener una continuidad en ese tipo de políticas. Y pues cuando llega un ministro, pues él llega con buenas ideas, con buenas cosas que quiere ponerlas a funcionar y pues como todos desechamos lo anterior y volvemos a construir. Entonces, eso nos ha quitado un poquito de competitividad desde el punto de vista de los productores de leche. Yo pienso, Francisco, que no me atrevo a decir ninguna cifra porque entraría en ese mismo terreno de la especulación y yo digo que no voy a participar en esa especulación. Y es bien importante tener algo y es el fortalecimiento de las instituciones del país. Y es algo que me parece muy importante porque, ¿qué pasa? Nosotros venimos hablando, por ejemplo, del tema de la información. Nosotros hemos hablado incluso de las pruebas de progenie en las diferentes razas lecheras. ¿Y qué es lo que sucede? Voy a apagar los comentarios en este momento un segundo y vamos a abrir las preguntas hacia el final, simplemente para mantener el foco de la conversación. Entonces, realmente es muy importante que las entidades del gobierno como el ICA, como Agrosavia, como el Departamento Nacional de Planeación, el DANE, como el Instituto Agustín Codazzi, mantengamos unas bases de datos fidedignas y certeras de todo lo que es la información de la producción del país, del mejoramiento genético, porque realmente es uno de los temas que hemos hablado. El control lechero no debería ser dependiente de una asociación o de otra asociación, sino el control lechero de las hembras de producción debería ser una política de Estado que maneja, porque es el patrimonio de la nación. O sea, las vacas mías, más las vacas de Javier Ardila, más las vacas de el señor X o Y o Z en diferentes partes del país están produciendo a una y aportando a una nación. Y debemos empezar a pensar es como país. Y al aportar como nación, esos números y esa productividad al fin y al cabo va al patrimonio colombiano. Y debería ser el gobierno colombiano quien se encargue de medir y de decirnos la media producción de las vacas en Colombia entre tal piso térmico y tal piso térmico es esta. Y entre tal, porque estamos midiendo la leche a través del Programa Nacional de Mejoramiento Genético adscrito al ICA o a Agrosavia o a lo que sea. Pero como eso no existe, entonces empezamos diferentes entidades con el mayor deseo, como la Asociación Nacional de Ganaderos, como ASOCEU, como ASOHolstein, a hacer nuestros controles lecheros. Pero esa información, ¿hasta dónde llega? Si le llega al gobierno, si son estadísticas que van al gobierno, se procesan, se analizan, y volvemos a lo mismo. Entonces empieza a especular, y hay mucha especulación en torno a la producción por raza, en torno a la comercialización, porque entonces la gente quiere comercializar, y entonces hay girolandas de 60 litros, cuando sabemos que la realidad en un potrero, una girolanda, la realidad está entre 16 y 18 litros de leche en las mejores condiciones. Entonces, volvemos a lo mismo. Cuando no hay una política de creación de información, entramos en el campo de la especulación. No solamente en la cantidad de litros de producción de leche, encontramos en el campo de la especulación de muchas otras cosas que no nos permiten, porque lo que no se mide no se puede evaluar, Javier. Y si no se mide y no se puede evaluar, es difícil dar un juicio. Con base en eso, Javier, y asumiendo algunos campos que no estamos totalmente claros, ¿cierto? Porque hay algunas cosas que no tenemos totalmente claras. Javier, el país de hoy, el país ganadero de hoy, ¿cuánta leche se produce en el trópico alto? ¿Cuánta leche se produce en el trópico bajo? ¿Y tú cómo ves la producción de leche a futuro? Ahí volvemos a lo mismo. Son solo y meras especulaciones. Yo me baso más bien en la información que da la unidad de seguimiento de precios por departamentos. No está todo el volumen de leche que se supone debe producir, pero digamos, una Antioquia es un departamento
que produce 3.800.000 litros diarios que pasan por la unidad de seguimiento de precios. Un Cundinamarca es de 2.900.000 litros. Una de Boyacá es de 1.400.000, si no me falla la memoria. Un Nariño es de 400.000 litros y Caquetá aparece como con 700.000 litros, si no me falla la memoria. Entonces, estos datos, la verdad, yo no me los sé de memoria así, porque no, para eso está la información de la unidad de seguimiento de precios y eso va variando dependiendo de la época del año. Pero en trópico, un Córdoba reporta alrededor de 400.000 litros de leche en la unidad de seguimiento de precios, pero según los comités de ganaderos, certifican que Córdoba produce 1.200.000 litros. Entonces, pues esas certificaciones deberían estar, era más bien deberían estar eh, con base en datos reales que genera el mismo Estado colombiano a través del Ministerio de Agricultura. La leche en este momento la produce la lechería especializada de Trópico Alto. Esa es la que más volumen de leche da. Ahora, cuando llegan las épocas de enlechada en la costa, pues ellos producen un volumen de leche considerable que, digamos, compensa, pero vuelve otra vez y se baja porque eso va a depender también del negocio de la carne. En los últimos 2 años, lo que fue 2019 y lo corrido del 2020, hemos tenido unas épocas de verano muy complicadas en todo el norte del país y hemos tenido un tema de verano y un tema de buenos precios en la carne. Entonces, lo que se especula es que el ganadero de carne suelta los terneros y más bien deja que se mamen las vacas, pues para que los terneros mamen a las vacas para producir carne. Pero pues eso es lo que uno escucha, pero pues no hay estadísticas que verifiquen o confirmen que Es eso un sí poco es cierto. anecdótico, es un poco anecdótico, ¿verdad? Entonces, la lechería en Colombia se divide trópico alto, lechería especializada, trópico bajo. En el trópico bajo ya empiezan a aparecer unos proyectos lecheros muy serios, muy interesantes, Especializados. especializada en lechería especializada de trópico bajo, pero también existe lo que en Colombia se llama el clásico doble propósito, que son aquellas hembras más con sangre cebuinas, que de pronto tienen algo de taurino, que se ordeñan con el ternero al pie, y es lo que tú te refieres a que sirve como un buffer en el país. Un buffer es simplemente un resorte que permite que en épocas donde hay mucha sequía, pues entonces esa leche prácticamente se le da toda a los terneros o cuando el precio de carne está muy buena. Y cuando vienen las lluvias, que hay un incremento importante en la producción, es lo que realmente en Colombia se conoce como el tema de las enlechadas, ¿no? Que viene un impacto grande a raíz de las altas producciones en las ganaderías doble propósito principalmente. Las enlechadas hoy en día, Francisco, no son de la magnitud como nosotros las veíamos hace unos años. Las de los últimos 2018, 17, 16 y 2015 fueron enlechadas de leche en polvo. O sea, se importó tanta leche en polvo que lo que generó fue una sobreoferta y esa leche en polvo lo que tiró fue el precio del productor de leche hacia abajo y generó una crisis, digamos, de lo que llaman enlechada, pero no fue una enlechada por sobreproducción de leche nacional, sino por una sobreoferta de leche en polvo. Hoy en día, el año pasado entraron casi 80.000 toneladas de productos lácteos e hizo falta leche Pero, en el país. pero entonces permíteme ahí, Javier. Listo. Entonces ya entendemos cuántos litros se producen en Colombia, sabiendo que hay un problema de la veracidad de los datos, por decirlo así, o se especula en una importante proporción. Luego entendemos cómo funciona la lechería a nivel nacional. Pero ahora venimos a un tema muy importante y es la interacción con la industria y los tratados de libre comercio. Entonces, cuéntanos un poco, Javier, ¿qué tratados de libre comercio hay hoy vigentes? ¿Cómo están esos tratados? Más o menos cómo funciona el contingente de importación de leche a nuestro país y cómo es que se están produciendo estas enlechadas a raíz de los productos importados que están entrando. ¿Cómo es esa interacción comercio interior, comercio exterior?
Bueno, tenemos que partir de la base que los que importan leche es la industria. No somos los productores de leche ni los productores de carne. Es la industria la que importa leche. ¿Y quiénes son los que importan leche? Los colombianos. No son ni los americanos, ni los neozelandeses, ni los europeos. Ellos simplemente ofertan una leche a unos precios y el colombiano es el que trae esa leche para hacer negocio. En unas ganará, en otras perderá o no ganará igual. En este momento, pues hay 16 tratados vigentes en el país y acuerdos comerciales vigentes. Y uno de los compromisos del presidente Duque fue que no se iba a continuar abriendo a más tratados de libre comercio, pero tenemos un tratado ya firmado que se negoció en el gobierno del doctor Álvaro Uribe Vélez y eso se firmó, perdón, sí, se firmó en el gobierno del presidente Uribe y empezó a funcionar en el gobierno del presidente Santos. Entonces, esos tratados con Estados Unidos y con la Unión Europea van a estar entrando en el 2026 y en el 2028. Pero nosotros tenemos con México, tenemos con Chile, tenemos con Perú, tenemos con muchos países, tenemos tratados de libre comercio vigentes con Bolivia. Entonces la leche más bien está entrando al país triangulada. Entonces, un país como Bolivia nos exporta a nosotros muchísima leche en polvo. Y me dice, pero Bolivia, de dónde leche? O un México, cuando México es el primer exportador, el primer El primer importador de importador. leche del mundo, le gana a China importando leche. Entonces, ¿cuál es el negocio de México? Pues triangular, llega leche a México la envía a otros lados. Ahora, esa leche en polvo entra aquí a Colombia y pues yo no sé hasta qué punto tengo que resolver esa inquietud porque estamos haciendo un escándalo y un dato bien mediático frente a la vulnerabilidad de Estados Unidos y Unión Europea, pero la verdad es que la leche llega a Colombia donde la entreguen más barata, donde sea fácil traerla y todo eso. Entonces, no sé hasta qué punto simplemente sea como una distracción eso, pero pues no tengo que documentarme. Realmente esa pregunta ya la hice al Ministerio de Agricultura, si nosotros como Colombia podríamos exportar e importar leche desde México sin ninguna restricción, pero pues obviamente sí la estamos pudiendo importar. Hace 4 años o 3 años toda la leche llegó fue de Chile y Chile tampoco es un país que sea que produzca leche suficiente, sino pues entraba leche de otros países y no la exportaban, reexportaban aquí a Colombia. Entonces, en eso es lo que nosotros tenemos que estar pendientes y hacerle las alarmas y disparar esas alarmas al gobierno nacional. Ahora, más cuando estamos bajo una expectativa de unas importaciones masivas, porque tanto Estados Unidos como Unión Europea pues tienen presupuestos y tienen subsidios que ya le han dado a sus agricultores y sus ganaderos para que se abastezcan, porque bajo la premisa que ellos van a ser la despensa de nosotros los países latinoamericanos, porque nos vamos a matar es de hambre, no del coronavirus. Entonces, ese tipo de información hay que hacérsela llegar y ya se le hicimos llegar al ministro de Agricultura que por favor estuviera pendiente y ayer lo estaba ratificando el ministro de Comercio Exterior cuando decía que es posible que se empiecen a llegar unos contingentes, extra contingentes en ese tema. Estados Unidos tiene una de regulación donde van entrando las leches de unos porcentajes y tiene un arancel de 15%, entonces va aumentando la cantidad de entrega de leche cada año y va bajando el porcentaje del arancel para poder entrar. Pero igual está con México, pueden traer toda la leche que quieran, de Bolivia, de Chile, entonces pues O la sea que verdad no. triangulada, entonces, triangulada o no triangulada, la leche es una amenaza que hayan importaciones de leche. Sí, señor. Pero hay una cosa que tú dices que es cierta y es, al fin y al cabo, los que importan la leche son los mismos colombianos.
O sea, Claro, Estados Unidos, un productor de leche en Estados Unidos no se va a Colombia y dice que usted me tiene que comprar, usted está no, obligado. Al fin y al cabo no. son las procesadoras colombianas tomando una Ujú. decisión que es o le compro al productor colombiano o le compro al mercado internacional. Es totalmente a discreción de los productores colombianos, de los procesadores colombianos. Y ahí es donde entonces hacemos un llamado nosotros como productores de leche a toda la industria y es, ¿cuál es el país que nosotros queremos? Sí, Y también nosotros como ganaderos, ¿cuál es el país ganadero que nosotros queremos? Y a que trabajemos de una vez por todas unidos, porque no puede ser que hayan industrias que importan suplementos, lactosueros y que hayan litros de leche en la calle en Colombia hoy que son más económicos que muchas veces lo que cuesta producir un litro de leche en una de nuestras ganaderías. Por favor, eso no tiene sentido. Y ahí es donde empieza a haber una imperfección y empieza a haber un raye entre lo que es la ética y lo que es el negocio. Y ahí viene un problema muy fundamental en Colombia, que es el tema de la regulación y del INVIMA. Porque a lo que es leche hay que llamarlo leche y lo que no es leche no se puede llamar leche. Y entonces exacto. empezamos a estar envueltos en una situación que no es solamente las imperfecciones del clima o que no seamos los más productores, sino que realmente empiezan a entrar en juego un reguero de cosas, de la ética, del negocio, y al fin y al cabo lo que quieren muchos de los procesadores en Colombia, que obviamente yo admiro muchas compañías procesadoras, nuestro cliente Alquería, por ejemplo, en Colganado es una gran empresa, pero también existen esas empresas inescrupulosas, llamarlo de cierta manera, que con cualquier grasa vegetal y con cualquier revuelto de lactosuero rinden con agua y empiezan a llamar a eso una bebida láctea, pero no la llaman como es, y entonces la gente cree que está comprando leche, y entonces no está comprando leche, y entonces la leche es mala, pero resulta que es que no está comprando leche de verdad. Y ese fenómeno no solamente lo vemos en Colombia, sino precisamente en México, Javier. Hablaba la semana pasada con un productor que me decía, Francisco, es que el problema de nosotros los mexicanos no es la producción interna, es que ahora venden cualquier cosa y le llaman leche. Ese es el problema, que en Sí. México cualquier cosa ahora le llaman leche. Y yo creo que en eso sí, yo hago un llamado al gobierno nacional y a las diferentes entidades gremiales, incluida NALAC, debemos continuar por el camino de que al pan pan y al vino vino, tenemos que llamarle a las cosas por su nombre, porque no está Sí. en juego solamente un negocio, está en juego la nutrición y la salud de los habitantes y de los colombianos. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Porque nosotros, nuestro papel fundamental como productores de leche o como procesadores de leche, que hacemos parte de la misma cadena, es nutrir a la población colombiana con productos de calidad. Y no podemos hacer un trabajo muy bueno en la producción para que al fin y al cabo ese trabajo, incluso a los mismos procesadores, porque hay procesadores que hacen un trabajo muy bueno, muy Sí. juicioso, y uno ve a una Ujú. alpina y uno ve una alquería sufriendo, diciendo, por favor, consuma leche de verdad, porque ven esa competencia desleal de otras empresas que producen o que sacan leches a otros precios que no son. Entonces, por favor, es un llamado a todos los ganaderos del país. Este es un tema muy importante y a nosotros sí nos compete. Y nosotros sí debemos unirnos a gremios como Analac, Fedecoleche, al gremio que ustedes quieran, pero debemos alzar la voz, porque no podemos continuar en ese mismo ruta de la patria boba o del sector ganadero bobo, en donde nos siguen rindiendo la leche con cualquier cosa y bueno, que siga pasando porque en cualquier otro país serio del mundo ya estarían diciendo, hombre, y de todo lo que dicen que pasa, yo tengo una teoría, Javier, y es la intolerancia a la lactosa. Es cierto que hay intolerancia a la lactosa, pero yo te voy a dar un ejemplo. Hoy en día, por mi trabajo, yo vivo en los Estados Unidos, donde trabajo en una compañía multinacional que tiene más de 140 años trabajando en la industria de la leche. Eh, pero cuando yo vivía en Colombia, a mí me costaba mucho trabajo tomar leche porque cuando yo era niño, precisamente era al jarreo, era el crudero que venía a la casa y a mí me daban unos dolores de estómago terribles. Y yo pensaba que yo era intolerante a la lactosa. Cuando yo llego y los médicos le dicen a uno es que usted es intolerante, es que usted es intolerante. Cuando yo llego a Estados Unidos, mira, yo me tomo un vaso de leche en la noche. ¿Qué quiere decir esto y qué quiero decir? Quiero decir que muchas de las personas que creen ser intolerantes a la lactosa, lo que pasa es que de pronto están tomando leches de no de muy buena calidad, porque o vienen por un canal informal que no la refrigeró, que no está bien cuidada esa leche, o vienen por un canal que está creando unas leches que no son verdaderas, que no nos están cayendo bien en el organismo, y a eso le llamamos intolerancia a la lactosa. Pero yo les aseguro, hoy se lo puedo asegurar,
que si nosotros nos comprometemos a producir y a procesar, y a que hayan unas regulaciones estrictas por parte del gobierno, para que lo que se tome la población colombiana sea leche, leche, nos vamos a sorprender de la cantidad de personas que no tienen ningún problema con la leche. Y ahí se van a desmitificar muchas de las cosas. Entonces yo me uno a eso, Javier, que tú mencionas, porque realmente como ganaderos debemos unirnos y como ganaderos e industria ver ese país ganadero del futuro. Y ahí va Sí. la siguiente pregunta, Javier. Llevamos 1 hora y media conectados y esta es la última. Sí, cuéntame. Javier, Javier, ¿estás ahí? ¿Aló? 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 ¿Aló, Javier? A ver, vamos a... Aló, sí, ya te escucho. Se sigue cortando, Javier. Em, cuando a mí me hacen entrevistas y me preguntan, bueno, pero ¿en qué afecta la importación de leche en polvo a los productores de leche? No entendemos la razón. Yo les hago la siguiente ejercicio y les digo, usted niña, mm, María, usted es periodista y la llama a su jefe y le dice, María, la necesito en mi oficina rápido. Entonces llega María a la oficina del jefe de redacción del periódico, de la revista, y le dice, María, ¿cuánto se gana usted? No, yo me gano 5 millones de pesos. Ya. María, usted ha sabido que hay una migración de venezolanos y que los venezolanos son dueños de periódicos y son periodistas famosos y se han ganado premios a nivel internacional y todas esas cosas. Sí, sí, señor, sí he escuchado eso. Ah, bueno, María. Es que imagínese, María, que a mí me están ofreciendo, tengo en la puerta al editor de un famoso periódico venezolano y el tipo se está ofreciendo a trabajar por 2 millones de pesos. ¿Qué hacemos, María? ¿Usted qué me propone? Porque es que usted sabe que el dueño de los periódicos necesitan rentabilidad, el negocio está complicado y todas esas cosas. Entonces, pues María dice, si es soltera, dice, váyase para el carajo. Pero si María se acaba de casar, está pagando la luna de miel, acaba de comprar apartamento, casa, acaba de tener un bebé, pues María le va a decir al jefe, le dice, pues 2,5 millones, jefe, o qué propone usted. Entonces, ese es el mismo fenómeno con la leche en polvo. La leche en polvo entra al país como una manera de presionarnos a nosotros los productores de leche para decir, si usted no cede al precio de la leche, nosotros destapamos los bultos que tenemos en la bodega. Y esa es una competencia que hace que sea difícil cuando nosotros estamos en una posición vulnerable frente a ese tema. Ahora, algo que usted decía hace un rato, Francisco, y es que, ¿qué vamos a hacer nosotros los productores de leche y de carne? Seguir diciendo que es culpa del gobierno, del otro, de aquello, de Pedro, de Juan, de María, entonces, no, yo creo que este es un tema que nadie va a hacer por nosotros, lo que nosotros tenemos que hacer por nuestro negocio, por nuestra empresa, por nuestro trabajo. Y nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y pensar como empresarios, pensar como verdaderos industriales y como verdaderos gerentes que nos hacen un llamado para hacer que nuestra finca realmente cumpla con los parámetros para cumplir con el país, cumplir con todas las reglas, cumplir con todas las cosas, porque en la manera que yo logre como empresario cambiar mi manera de pensar, voy a hacer que este país progrese mucho más rápido, pero es que la responsabilidad de todos unidos, no es la responsabilidad del vecino, del otro vecino, o no me importa. Ahora, frente al tema, digamos, de las leches en polvo y de las lactosueros, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Cuando nosotros entramos a una bodega, a un supermercado y vemos que están mal acomodadas las leches,
nosotros tenemos la obligación de denunciar, tenemos la obligación de decirle, mire, aquí están haciendo algo que es ilegal y tenemos la opción, la primera opción. Nosotros podemos ser veedores de las leches en polvo, de los lactosueros, de las cosas y denunciarlas. Porque es que no podemos seguirnos, quedarnos callados y seguir que este país siga así como está. Es nuestra responsabilidad como productores de leche defender lo que es nuestro. Y nadie va a defendernos a nosotros. Nadie, si nosotros no nos defendemos a nosotros mismos. Vemos, por ejemplo, lo que pasa en Francia, vemos, por ejemplo, lo que pasa en Bélgica, Javier, que los ganaderos realmente van a hablar con el gobierno, sacan sus tractores, de ser necesario, van al Parlamento de la Unión Europea. En los Estados Unidos vemos exactamente lo mismo. Y el sector lechero y el sector productor de alimentos tiene una posición muy importante dentro del país y dentro de la sociedad. Yo creo que algo que nos enseña el coronavirus es lo esencial. Y yo creo que en Sí, nuestros países hemos dado muy por hecho que la leche llega a mi mesa, la carne llega a la mesa, las papas llegan a la mesa y la gente ni se preguntaba de dónde viene eso. cierto. Y hoy nos estamos dando cuenta del esfuerzo tan grande y de lo importante del campo, de lo importante de las fincas, de lo importante de nuestros campesinos que se levantan día a día con la inclemencia del clima, que se levantan día a día a curar animales enfermos, todo para poner comida en la mesa de los colombianos. Y creo que ese es el mensaje. El mensaje es nosotros debemos como colombianos. Mire, hay una tendencia, Javier, que salía en la revista en The Economist hace unos días, que decía, The Economist decía la desglobalización del mundo. Todos los países después de esto que está sucediendo van a volcarse a asegurar, a tener la seguridad alimentaria de sus países. Primero, antes que exportar y antes que cualquier cosa, vamos a asegurar la comida de nuestras gentes. Ujú. En ese orden de ideas, es obligación de todos los colombianos, incluyendo los consumidores industriales y productores, que solidifiquemos la producción de leche nacional, la producción de leche local y la fortalezcamos. Ojo, no estoy diciendo que nos cerremos a tratados y nos cerremos a cosas que también son inevitables, pero sí que nos fortalezcamos, porque eso es como el que pretende, ese es como el que tiene un globo y se le abre un hueco y con un dedo pretende tapar todos los huecos. Llega un punto en donde tú ni con todas las manos puedes tapar los huecos porque el mercado internacional es el mercado internacional. Pero si estamos bien armados, si tenemos una industria sólida, si tenemos un sector productivo organizado, con ese pensamiento gerencial, con tecnología, con transferencia de conocimiento, pues vamos a tener un sector de talla mundial. Y es lo que hemos venido hablando estos días, Javier, con el tema de la Fundación Colombia Potencia Lechera Tropical y el tema de ANALAC, es cómo nos unimos todos productores de trópico alto y productores de trópico bajo de lechería especializada para hacer esos planteamientos del país que nosotros vemos a futuro. Entonces, creo que ahí viene una parte muy importante y es ese planteamiento a futuro. Creo que perdimos nuevamente, Javier, ¿te encuentras ahí? Javier, Javier, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Entonces, esos planteamientos del país a futuro, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, quisiera preguntarte, con base en lo que tú ves, en lo que hemos venido hablando dentro de la Fundación Colombia Potencia Lechera Tropical, con los productores de trópico alto, trópico bajo, como una entidad sin ánimo de lucro que nació con la necesidad de transferir conocimiento, de generar conocimiento y trabajando de la mano con una ANALA, como lo hemos venido haciendo contigo dentro de la Junta de la Fundación, porque nosotros no somos un gremio ni nosotros sabemos de gremio, pero compartimos nuestro conocimiento con ANALAC como lo haríamos con Fedegan, como lo haríamos con Fedecoleche, porque al fin y al cabo nuestro interés es que salgamos adelante. ¿Cómo ves tú ese país de ganadero del futuro? ¿Cómo debemos enfocarnos los productores de leche, Javier, para que hagamos de nuestro sector un sector exitoso y un sector bollante? El país ya se están viendo ese tipo de negociaciones. Estamos viendo una consolidación de la producción de leche, donde muchas productores se están volviendo cada día más grandes y están buscando economías de escala para poder ser mucho más eficientes en el trabajo. Hoy en día estamos hablando de productores de leche de 120.000 litros diarios de leche, productores de 64.000 litros diarios de leche, productores de 20.000, de 40.000, de 30.000 litros de leche, pero también hay una gran cantidad de productores medianos y pequeños. Ahora, hay que tener en cuenta que dentro del plan de reinserción del gobierno,
la lechería, la producción de leche, es una de las cosas que ha puesto el gobierno a funcionar para que eso sea viable y para que esos reinsertados tengan un flujo de caja y tengan un dinero para poder trabajar. Entonces, eso hace que nosotros tengamos que tener una proyección hacia el futuro, porque yo sí creo que Colombia tiene un gran futuro en la producción de leche a nivel nacional y quizás si todos nos llegáramos a poner de acuerdo en lo fundamental, que es mirar para el mismo lado, pensar y sentarnos todos los actores, todas las cadenas, digamos, desde los gremios, desde los productores, los transformadores, los almacenes agropecuarios, los distribuidores, los comercializadores de leche, las grandes superficies y también encontrarnos con el gobierno, con el Estado, no con el gobierno, sino con el Estado, porque estas políticas tienen que ser de Estado, como la CAR, como el Ministerio de Agricultura, Comercio Exterior, la DIAN, Hacienda, todos que nos pudiéramos sentar en una mesa, pero viendo siempre hacia el futuro y proyectando el país, nosotros vamos a lograr que Colombia sí realmente pueda hacer el trabajo. Ahora, ¿qué sucede? Veíamos en días pasados y es que muchos de nosotros estamos haciendo cosas que no nos corresponden. ¿Quién es la entidad del Estado colombiano que se debe dedicar a capacitar? SENA, pero capacita el Banco Agrario, capacita ANALAC, capacita FEDEGAN, capacita el uno, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro. Todo el mundo se dedica a la capacitación, pero realmente estamos haciendo y llegando con material que debe ser específico. El ICA hace muchas otras funciones. El ICA debe dedicarse a lo que se dedica y cada uno de nosotros tiene que enfocarse a hacer lo que le corresponde para poder funcionar. Entonces, eso, si nosotros todos nos pusiéramos de acuerdo en que realmente debemos hacer un país moderno, pues eso nos va a ayudar. Vemos ejemplos como Nueva Zelanda, vemos ejemplos como eh, el que queda al lado de Inglaterra, Irlanda. Irlanda, que es un jugador importante hoy en día en el tema y de diferenciación. Y si nosotros podemos exportar hacia el país lo que hablábamos en días pasados, en la reunión que tuvimos con el ministro de Agricultura, o sea, podemos tener un producto de exportación y devolvámonos hacia los productores de leche para producir ese producto que va a transformar la industria y que va a exportar. O sea, no al revés de que yo produzco leche y voy a ver a dónde voy a salir con esa leche. No, más bien vámonos de allá hacia adentro. Y esa es una labor que nosotros tenemos que hacer. Colombia realmente es un país bastante interesante y Colombia tiene una ventaja en el trópico alto y, y es una cosa, es el único país que tiene trópico alto en el trópico y donde la lechería como vacas Holstein se aguantan a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Uno coge el globo que en días pasados puso Francisco y ese trópico a nivel mundial, los únicos que están a 2.600 en tierra fría son digamos, como Colombia, una parte de Venezuela y una partecita de Ecuador, pero el resto de países está casi a nivel del mar. Y la lechería y las vacas tauros no soportan esos calores extremos como razas puras. Como mezcla de razas quizás sí soportan, pero de otra forma no. Pero ese trabajo lo hacemos es unidos como productores de leche. La unión es la que hace la fuerza, Francisco, y nosotros como productores tenemos que unirnos, tenemos que dejar de un lado el egoísmo, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar antes de que nos cambien a nosotros. Y obviamente el tema de ver hacia el trópico bajo, porque el trópico alto ha ¿Cierto? producido tradicionalmente, pero el futuro lechero de nuestro país está en ese 90%. El 90% de la tierra en Colombia está por debajo de los 1.000 metros sobre el nivel del mar. El potencial es enorme y hay una fuerza de productores impresionante, profesionales, ¿Cierto? de una lechería tropical especializada. Entonces, Ajá, es claro el mensaje, Javier, como tú lo dices, es pensar diferente, es comenzar desde lo que el productor quiere a nivel nacional y a nivel mundial
escoger unos productos que nos hagan campeones, después pensar en la sostenibilidad y esos productos diferenciados, porque somos de los pocos países que por 365 días del año podemos producir con nuestras vacas realmente pastoreando, con unos medios ambientes autosostenibles, silvopastoreo, sostenibilidad, y devolvernos hacia el productor y qué es la calidad, cuál es la leche que debemos producir para tener ese mejor producto de calidad y pensar, como tú dices, en unión. Javier, Sí. vamos a abrir las preguntas en este momento, ya que hemos hablado en los comentarios. Entonces, por favor, los invitamos a todos ustedes a que en los siguientes 10 minutos, las personas que tengan preguntas o inquietudes para Javier, que me parece hemos tenido una noche muy didáctica, una noche de mucha educación en torno a este tema tan importante que es entender el país lechero, que es entender a Colombia, que es entender si yo soy productor de leche, cuál es mi papel dentro del país. Si yo pertenezco a una agremiación, ¿qué hace esa agremiación por mí y por mi familia como productores? ¿Cómo interactuamos con los industriales y cómo interactuamos con el Estado? ¿Qué es lo más importante? Entonces, por favor, escríbanos sus preguntas y nosotros con mucho gusto vamos a comentar con Javier y vamos a irla respondiendo. Aquí hay una pregunta, Javier, que nos envían, que ¿cómo se regula el precio de leche en Colombia? El precio de la leche en Colombia está regulado a través de la resolución 017 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Esa regulación está en precios donde tanto productores de leche como procesadores se pusieron de acuerdo para medir la leche en gramos de proteína, en gramos de grasa, y esos gramos tienen unos valores también en las unidades formadoras de colonia, y eso tiene dos componentes, una bonificación voluntaria obligatoria y una bonificación voluntaria. Esta voluntaria hoy está disparada porque pues leche en el país no hay suficiente, la oferta de leche está por debajo de la demanda, entonces por eso hemos tenido 2019 y 2020 unos años buenos en precios de leche, pero pues hay que tener cuidado porque todo lo que sube baja y esto no es consistente ni permanente. Entonces nosotros tenemos que estar prevenidos, evitar gastarnos plata donde no debe ser, más bien hacer unas inversiones muy estratégicas para tener cuidado. Ahora, pónganse ustedes a pensar, y a mí esto me ha causado bastante, me ha puesto a pensar es, ¿qué pasaría donde hoy el sector lácteo fuera el doliente del coronavirus y no uno de los sectores que estuviera funcionando? Complicadísimo. Correcto, correcto, Javier. Javier, ¿tú qué opinas? ¿El país debe dedicarse a protegerse de todos los tratados o el país debe volcarse a ser un país con un sector competitivo a nivel mundial? En otras palabras, proteccionismo absoluto o competitividad. A ver, a estas alturas del partido, pensar en proteccionismo está complicado porque esos ya son compromisos de Estado a Estado. Ya son unos compromisos, a no ser de que nosotros quisiéramos, como Colombia, eh, decirle al mundo entero que nos importa un carajo y hacernos una república independiente, pero pues Colombia nunca ha estado en esa manera de pensar. Y Colombia, uno lo ve en la manera como ha respondido a la deuda externa, como ha pagado, es uno de los países que en medio de todo lo que le criticamos al Estado colombiano, es un país que ha logrado una inflación moderada, ha tenido un manejo responsable con todos los problemas que tenemos. Yo no creo que podamos llegar a cerrar la economía, pero yo creo que sí deberíamos ser responsables como Estado colombiano de pensar primero en la seguridad alimentaria. Esa es una excelente respuesta realmente, Javier. Pensar en esa seguridad alimentaria. Cuéntanos, un ganadero hoy se quiere afiliar a NALAC. ¿Por qué debería afiliarse a NALAC y cuáles son los compromisos al afiliarse a NALAC? A ver, Anala, como yo les comentaba, es la asociación y se lo respondo de esta forma. Yo sé hacer los 5 puntos que le dije.
alimento, manejo, genética, registros y sanidad. Yo soy un chacho en hacer eso como productor de leche. No yo, Javier Ardila, sino cada uno de nosotros dentro de nuestras propias explotaciones y nuestras propias empresas. Cada uno hace lo mejor que puede, pero hay cosas que a nosotros se nos sale de ese manejo y es el tema, digamos, de que en el gobierno, en el Estado colombiano, las decisiones del Estado, del gobierno, en el tema de regulación, en el tema de política agropecuaria, esas las toman es en Bogotá. Esas decisiones se toman en Bogotá y esas decisiones hacen que nosotros seamos viables o no viables en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, ¿qué está haciendo Analac? Está defendiendo, está haciendo que sea viable nuestro negocio hacia el futuro. Porque es que puede llegar un ministro y puede decir, no, es que vamos a hacer esto, y a todo el mundo le aplauden, nos tomamos la foto y nosotros quedamos viendo un chispero. Entonces nosotros realmente sí tenemos que estar pendientes de esa parte política para poder generar parte de la creación de esa política ganadera que necesitamos para el mediano largo plazo para poder sobrevivir y para poder ser viables y dejar una empresa ganadera también a nuestra siguiente generación, Francisco. Por eso es importante que nosotros como productores de leche nos unamos, porque es que el gobierno no se puede sentar con los 350.000 o 500.000 productores de leche, no lo puede hacer, eso es imposible, pero sí requiere una persona que sepa el negocio de la leche, en el caso nuestro, para decir, eso que usted está pensando es viable, pero eso que usted está pensando no es viable. Y hay veces que, como les decía, el, cada vez que llega un nuevo ministro de Agricultura, ellos llegan sin conocer el sector y toca volver a enseñarle que la leche, que esto, que aquello, que la regulación, que bla, bla, bla. Y en eso se demora unos 3, 4 meses en volver a coger el rol con los ministros. Entonces, eso es una labor que si uno no la hace, pues ¿quién la va a hacer? Todo nos toca a nosotros como productores de leche mostrar eso que estamos haciendo, que tenemos de nuestro negocio, que tenemos debilidades, pero que también tenemos oportunidades y que estamos generando empleo. Javier, para terminar, y obviamente eso este es un tema que nos daría para mucho más tiempo, ya casi vamos a completar las 2 horas, ha sido el conversatorio más largo de todos, sin embargo considero que es un tema muy importante, que realmente amerita el tiempo, que no le gastamos suficiente tiempo. ¿Los líderes en ganadería nacen o se hacen? Nacen y se hacen. En mi caso Excelente. personal, ¿yo cómo lo veo? Yo veo a un papá que fue ejemplo mío, un líder, el tipo andaba metido en todo, quería hacer todo, emprendedor, un tipo que no le tiene miedo a nada, él no sabe lo que es la pena, él no sabe nada de eso, él le encanta meterse en eso. Eh, una mamá que es psicorrígida, que es exigente, que siempre está pensando en superarse a ella misma. Ella le gusta la cocina, a ella le gusta la pintura, pero ella siempre está pensando en cómo mejorar su plato, le hace un cambio, le hace el otro, y eso hace que ella siempre esté buscando la excelencia. Y yo creo que cuando se junta un papá y una mamá de esas características, pues tenemos 3 hijos, o sea, nos tuvieron a 3 hijos y los tres somos líderes en cada una de nuestras cosas. Y también pienso yo que se hace porque cada uno de nosotros tiene lo que llamamos en la iglesia una insatisfacción santa. Y esa insatisfacción santa hace que nosotros estemos aburridos de siempre ver lo mismo, de ver las cosas que no se hacen bien y más bien empezamos nosotros a sentir como esa cosa que nos fastidia y que queremos generar un cambio y que queremos para hacer las cosas diferentes. Y pues para hacer eso tenemos que prepararnos, tenemos que aprender, tenemos que escuchar, tenemos que hacer muchas veces ensayo-error. Y eso hace que nosotros como líderes empecemos a hacer eso. Pero yo pienso Excelente. Javier, que nos quedan 15 segundos ya y me toca cortar acá para poder terminar.
Te agradezco muchísimo por estar con nosotros en la noche de hoy. Realmente muchísimas gracias. ¿O nos conectamos otra Gracias. vez?